Hola a todos. Bienvenidos a la historia de hoy, que incluye traición, secretos ocultos y revelaciones impactantes. Pero antes de profundizar en la trama, tengo una pregunta rápida. ¿Desde dónde nos ven? Dejen su ciudad en los comentarios. Y una cosa más. ¿Han vivido o conocen a alguien que haya vivido una infidelidad? Si es así, compártanla en los comentarios. Quién sabe, su historia podría ayudar a alguien que esté pasando por algo similar. Vamos. Durante un viaje a México, mi esposa cambió en secreto los detalles de nuestro vuelo y se fue sin mí, pensando que era una broma. Al día siguiente, ya en Estados Unidos, empezó a escribirme. Fue divertidísimo, dijo. La ignoré durante 7 días enteros antes de responder. Gracias por eso. María ha sido un amor. 71 conexiones perdidas, llena de desesperación. Mira, no soy de los que le piden mucho la vida. Un café caliente por la mañana, un poco de televisión sin congelarse cada pocos segundos, y lo básico, que la persona que me juró amor eterno no me dejara sola en un país desconocido. Al parecer, eso era pedir lo imposible. Me desperté esa mañana en nuestro hotel en Cancún, sintiendo esa maravillosa pereza que dan las sábanas suaves y el sonido de las olas de fondo. El sol se filtraba a través de las cortinas blancas, como si estuviéramos en el paraíso. Estiré el brazo hacia un lado, esperando encontrar a mi esposa, Ana López, quizás jugando con su teléfono o planeando que desayunaríamos. Una de esas frutas frescas que tanto le encantaban. Pero solo encontré sábanas frías, y luego me sobrevino la sensación de que algo no iba bien. No era solo ella en el baño ni nada. Era un vacío que me oprimía el pecho. Tomé mi teléfono de la mesita de noche, todavía medio cerrado, sin querer despertar del todo. Fue entonces cuando vi el mensaje que lo cambió todo, y no para mejor. Fue divertidísimo. Deberías haber visto tu cara dormida. Lo miré como un rompecabezas. Divertidísimo. Ronqué fuerte. Babé en la almohada. Tenía una mosca en la nariz. Mi cerebro, todavía aletargado, intentaba comprender qué podía ser tan gracioso a las 7 de la mañana. Entonces llegó el silencio. No el silencio bueno, el que se disfruta en paz. Era un silencio denso, uno que revuelve el estómago y te prepara para lo peor. Me incorporé en la cama, completamente despierta, y miré a mi alrededor. Su maleta, esa enorme maleta rosa que insistía en llevar a pesar del recargo, había desaparecido. No estaba por ningún lado, como si nunca hubiera estado allí. Me puse de pie, con los pies en el suelo frío, y empecé a buscar, en el baño, en el armario, debajo de la cama, como un detective loco buscando pistas. Sus sandalias habían desaparecido. Las que había comprado en un mercado de Playa del Carmen 2 días antes, diciendo que le sentaban bien. El cargador de su celular había desaparecido. Incluso el horrible sombrero para el sol que tanto le encantaba, que la hacía parecer una turista jubilada, había desaparecido. Me temblaban las manos, no de puro miedo, sino de esa mezcla de confusión, rabia y ¿qué está pasando aquí? Esa sensación que siente el cuerpo cuando el mundo se pone patas arriba. Volví a coger el teléfono y revisé los mensajes, buscando una explicación, una pista, quizá algo como, es broma, estoy en el armario. Nada. Solo esa frase rara sobre mi cara dormida. Hice lo que cualquier hombre cuerdo haría en mi lugar. Llamé a la recepción del hotel. Mi voz salió más fuerte de lo que pretendía, temblando como un adolescente. Hola, sí, habitación 412. Mi esposa se fue, digamos, sin mí. Intenté sonar tranquilo, como si fuera algo normal y cotidiano. Como si no estuviera allí, en medio de un hotel de lujo en México, en ropa interior y con un miedo terrible carcomiéndome las entrañas, cuestionando cada decisión que me había llevado hasta allí. La recepcionista respondió con una alegría que me irritó de inmediato, dado el vacío que sentía en el pecho. Sí, señor. La señora López salió a las 3 de la mañana. Dijo que tenían planes de viaje diferentes y que no quería despertarlo. Me pidió que le dijera que disfrutara de la semana extra aquí. Planes de viaje diferentes. Esas palabras me dieron un puñetazo en el estómago. Habíamos reservado esos vuelos juntos, con 6 meses de antelación. Estuve allí con ella cuando hizo clic para comprar los 2 billetes. Lo recuerdo bien, porque me hizo revisar las fechas 3 veces y luego se quejó de que no estaba lo suficientemente entusiasmado con el viaje. Sí que lo estaba. Me tomé un tiempo libre en el trabajo, le dije a mi jefe, les dije a mis amigos que iba a desaparecer. Se suponía que esta sería nuestra escapada romántica, nuestro reencuentro, esas vacaciones perfectas que hacen que todos tengan envidia de nuestra boda. Me temblaban las manos. Colgué a la alegre recepcionista y llamé directamente a la aerolínea, revisando unos 50 menús automatizados hasta que hablé con una persona real, que confirmó mi peor pesadilla. Sí,
Señor Torres. Veo que su esposa llamó ayer por la tarde y cambió su vuelo de regreso para el próximo martes. Dijo que quería quedarse más tiempo. Y tomó el vuelo de las 6 de la mañana de regreso a Louisville. Me quedé allí, en medio de esa hermosa habitación, con el teléfono pegado a la oreja, los pies descalzos en el suelo frío, sosteniendo un mango a medio comer que ni siquiera recuerdo haber sacado de la cesta de frutas durante todo este frenesí. El mango chorreaba jugo. El líquido goteaba por mi mano. Lo miré hipnotizado, porque era más fácil que enfrentar la realidad. Mi esposa, la misma con la que me había casado 3 años antes en una granja que ella había insistido a pesar de mis alergias, la que prometió ser mi compañera en la salud y en la enfermedad, la que juró delante de 200 personas honrarme y cuidarme. Me abandonó en México como si fuera un perro viejo al que ya no quería. Y aún le parecía gracioso. Me senté en el borde de la cama, todavía agarrando esa estúpida manga, y miré mi teléfono. Otro mensaje pasó rápidamente. No te preocupes, te recogeré la semana que viene. Ya te extraño. Con un emoji de beso. ¿Me extrañaste? ¿Me extrañaste? Mujer, me acabas de abandonar, lo que creo que cuenta como traición conyugal con un toque de pura malicia. Y sigues enviándome besos. Miré la habitación vacía, que era nuestra y ahora solo mía, e intenté averiguar si esto era un secuestro, un divorcio o simplemente alguna tontería con olor a protector solar. El jugo de mango seguía goteando. Afuera, la gente reía y se divertía en la piscina, viviendo su vida normal, sin descuido. Y ahí estaba yo, solo en el paraíso, con una fruta en la mano, preguntándome si mi matrimonio se había acabado por culpa de un mensaje de texto y una aerolínea barata. Aviso, sí, se había acabado. Pasé la primera hora después de la desaparición de mi esposa intentando convencerme de que todo era una broma. Ya saben cómo es. Tenía muchas ganas de que Ana irrumpiera por la puerta, teléfono en mano, grabando mi reacción para publicar en alguna red social a la que estuviera enganchada esa semana. Incluso me asomé tras las cortinas. No fue mi momento más brillante, pero en tiempos de desesperación, uno hace lo que puede. De repente, era como una de esas personas que busca a la mujer escondida en la habitación del hotel, como si fuera un juego de niños. Pero no, no estaba tras las cortinas, ni debajo de la cama, ni en el baño, intentando contener la risa. Se había ido de verdad. De verdad, se había ido, completamente. Probablemente ya sobrevolando el Golfo de México, sentada en el asiento 17B, bebiendo un refresco gratis y riéndose para sí misma del desastre que había dejado atrás. Mi teléfono vibró de nuevo y lo miré con ese miedo que sientes cuando revisas tu cuenta bancaria después de una noche de compras locas. Tranquila. Es solo una broma. Les contaré a todos lo loca que estabas. Será divertidísimo. Lo leí 3 veces, esperando a que las palabras cambiaran y cobraran sentido. Una broma. Ella lo llamó broma. Como tirar plástico al inodoro o esconder las llaves del coche. Pero dejar a tu marido en un país desconocido y robarle el vuelo de vuelta. Eso no es broma, hermano. Es un delito disfrazado de vacaciones. Escribí unas 15 respuestas, cada una más enfadada que la anterior, pero las borré todas. ¿Qué iba a decir? Oye, cariño, qué buena idea. Me has dado en el clavo. No hay nada como un abandono internacional para reírse. No, no merecía saber que me había puesto furiosa, aunque estaba enloquecida en mi habitación, intentando averiguar si mi matrimonio se había acabado o si era solo otro día loco en la vida de Ana López. Divertidísimo, la verdad. Como un robo de identidad, pero con votos de amor en el altar. Como caer en una estafa, solo que ya te has casado con el estafador. Como descubrir que tu pareja cree que jugar con la mente de los demás es lo correcto. Necesitaba café desesperadamente. No del aguado de la habitación, que sabía a agua rancia a través de un filtro sucio, sino un café bien cargado. De esos que despiertan a los muertos o hacen estallar un pequeño cohete. El que me ayudaría a digerir el hecho de que mi esposa me había traicionado cruzando fronteras. Me puse la ropa del día anterior, porque la limpia estaba en su bolso, claro. Bajé al bar del hotel. Eran casi las 9 de la mañana, temprano para empezar a beber, pero dadas las circunstancias, me pareció el momento adecuado. El camarero me miró como si hubiera visto esta historia 1000 veces, y yo era solo una repetición. El café más fuerte que tengas, dije, dejándome caer en un taburete. Y si tienes un mapa de la embajada estadounidense, pásamelo también. Sonrió lastimeramente y me sirvió algo que parecía capaz de limpiar pintura. Perfecto. Me quedé allí sentado, intentando no parecer un hombre cuya vida había dado un vuelco antes del desayuno, lo cual es más difícil de lo que parece. No dejaba de mirar el móvil, esperando una explicación decente o un mensaje tan absurdo que pudiera usarlo como prueba del divorcio que ya veía en el horizonte.
Fue entonces cuando la vi. La mujer sentada a unas 3 sillas de distancia, con una portátil cubierta de pegatinas que parecían sacadas de todos los rincones de Internet. Una decía esposa Wi-Fi. Otra, los exnovios no reciben reembolsos. Una tercera era simplemente un no en letras grandes, y eso fue lo más significativo de toda mi mañana. Tenía una vibra tranquila y centrada, de esas que demuestran que su vida iba por buen camino, algo que la mía ni se acercaba en ese momento. Cabello oscuro recogido en una coleta, gafas sobre la nariz, dedos bailando sobre el teclado como si estuviera contando su vida, o al menos quejándose a gritos de algún restaurante malo. Debí de estar mirándola fijamente, porque levantó la vista y me pilló con las manos en la masa con esa mirada perdida. En lugar de molestarse, solo esbozó una leve sonrisa y volvió a su portátil. Tranquila, sensata, desde luego no era de las que dejaban a alguien en México solo por diversión. Volví a mi café cargado, que sabía más a quitagrasas, y agarré mi teléfono. Busqué en Google embajada de en Cancún porque me pareció lo más sensato. Estaba tan concentrado, intentando decidir si necesitaba pedir cita o si podía entrar y explicar que mi esposa había cometido lo que juraría que eran al menos 3 delitos distintos. Ni siquiera la vi acercarse hasta que habló. A ver si adivino, dijo con voz divertida, como quien ha visto suficientes turistas en apuros como para escribir un libro sobre ello. Turista despechada. Levanté la vista, probablemente con la expresión más patética del mundo. Casi, respondí, intentando sonreír, pero fue más bien una mueca. Un marido abandonado. Mi mujer pensó que desaparecer y tomar mi vuelo de vuelta sería gracioso. Arqueó una ceja, de esa forma que lo dice todo sin palabras. Gracioso, ¿eh? Depende de quién se ría. Parece que a ti no te hace ninguna gracia. Sí, es curioso cómo te arruina el humor que te abandonen en un país desconocido, dije, sorprendido por la amargura en mi voz. Debe de ser algo de traición que cruza fronteras y lo estropea todo. Se rió de verdad, no con esa risa falsa que dan los que están avergonzados. Me parece bien. Por cierto, soy Susan. Susan Morales, escritora de viajes, observadora de percances turísticos, y al parecer, ahora testigo de toda esta locura. Miguel Torres, respondí, estrechándole la mano. Experto en desastres, futuro marido abandonado y protagonista de lo que llamo, cómo perdí a mi esposa y gané confianza. Una aventura mexicana. Buen título, dijo Susan, sentada en el taburete a mi lado. Pero el subtítulo necesita un retoque. Quizás, una historia de traición, vuelos baratos y malas decisiones. Me reí, y me sentí bien. Extraño, pero bien. Como si mi cara hubiera olvidado cómo sonreír en las últimas horas. Solo podía parecer confundida y aterrorizada. Susan señaló mi teléfono, donde la página web de la embajada seguía abierta. Estás complicando las cosas. La embajada no sirve de mucho, a menos que te hayan quitado el pasaporte, lo cual dudo. Revisé mi cartera, aliviada al verla allí. No, dejó esto. Y, por lo visto, una habitación de hotel para otra semana que no puedo pagar sola. Bueno, vamos a resolver esto, dijo Susan, sacando su celular con la eficiencia de quien ha viajado por países desconocidos. Primero, te buscaremos una habitación barata que puedas pagar. Hay un lugar decente a 2 cuadras, limpio, sin lujos. Luego organizaremos un vuelo de regreso que no te dejará en la ruina. Y, si quieres, comemos unos tacos, porque nadie lidia con una infidelidad en un matrimonio con el estómago vacío. La miré. A esta completa desconocida que estaba siendo más decente en 5 minutos de lo que mi esposa había sido en las últimas 24 horas. ¿Por qué me ayudas? Susan se encogió de hombros y cerró su portátil. Porque mi ex me dejó una vez en el aeropuerto, diciendo que caminaba muy despacio. Tardé una semana en darme cuenta de que no era culpa mía. Fue una bendición disfrazada. A veces la basura se cura sola, ¿sabes? Es mejor que alguien más lo vea antes de que me haya tardado a mí. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de Ana. Ya te extraño. Con un beso en la mejilla y 2 corazones. Se lo enseñé a Susan, quien hizo una mueca como si hubiera mordido algo agrio. Sí, dijo secamente. Vas a necesitar esos tacos. Y vaya si tenía razón. Resulta que Susan Morales no hablaba por hablar cuando dijo que podía ayudar. En menos de una hora, esta mujer que había conocido hacía exactamente 60 minutos me había encontrado una habitación de hotel que no pedía un riñón a cambio. Me había ayudado a llenar un formulario para la aerolínea que podría, y quiero decir, podría, conseguirme un cambio de vuelo sin arruinarme. Y me estaba guiando por las calles de Cancún hacia lo que ella juraba que eran tacos que me cambiarían la vida. Dudaba de todo este cambio de vida, sobre todo porque la mía ya había dado un vuelco en las últimas horas,
y dudaba que unos tacos pudieran competir con que tu mujer me dejara a la escala del cambio. Pero tenía hambre, estaba cansado, y seguir a un desconocido por México me parecía justo la clase de estupidez que era capaz de hacer en ese momento. Susan tenía una vibra que solo puedo describir como tremendamente competente, como si hubiera visto suficiente caos en su vida como para que nada la hiciera tambalear. Caminaba con paso firme, esquivaba a los vendedores ambulantes como si fuera rutina, y de alguna manera parecía completamente a gusto en un país desconocido mientras yo aún intentaba recordar si me había puesto desodorante esa mañana. Entonces, ¿cuánto tiempo hace que tú y la mujer desaparecida se casaron? Preguntó mientras esquivábamos a un grupo de turistas que se tomaban fotos con un tipo vestido de guerrero maya. 3 años, respondí, saltando un charco que podría haber sido agua o no. 3 años de lo que creía matrimonio, pero al parecer solo era yo viendo su espectáculo privado de locura. Susan se rió. Esa risa auténtica de antes. Vaya, ya sé cómo es. Mi ex decía ser espontáneo. Yo lo llamaba desempleado y vago, pero cada cual con lo suyo. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Ni siquiera tuve que mirar para saber que era Ana. Enviaba mensajes cada 15 minutos, puntual como un reloj. Cada uno más despistado que el anterior. Agarré mi teléfono de todos modos, porque al parecer disfruto sufriendo. No te enojes. Con una sonrisa. Tranquila. Eres demasiado seria. En mi casa, todos piensan que es divertidísimo. Con lágrimas de risa. Le enseñé la pantalla a Susan, quien soltó un sonido mitad risa, mitad bufido de asco. En mi casa, todos piensan que es divertidísimo. ¿Quiénes son? ¿Otro personaje suyo? Las voces en su cabeza. Probablemente su mamá, refunfuñé. Esa mujer cree que Ana camina sobre el agua. Podría incendiar la casa, y su mamá diría, ay, solo está siendo creativa con el fuego. Punto. Susan me llevó a un puesto de tacos que parecía haber estado allí desde tiempos inmemoriales. De esos que solo tienen 3 opciones en el menú y las preparan todas a la perfección. Nada de luces llamativas para Instagram. Nada de decoraciones monas. Solo una señora mayor detrás de la parrilla, que nos miraba como si pudiera leernos el alma, y la mía le parecía bastante patética. ¿2 al pastor y una carnitas? Preguntó Susan sin pestañear, y luego se giró hacia mí. No eres vegetariana ni nada. En ese momento, me habría comido cartón con salsa picante. Dije que no, y la mujer detrás de la parrilla me dedicó lo que podría haber sido una sonrisa y se puso a trabajar. Nos sentamos en una mesa de plástico destartalada en la acera, y le escribí una respuesta a Ana, que luego borré. Escribí otra. La borré también. Susan me miró con esa expresión de alguien que ha pasado por lo mismo que yo. ¿Quieres un consejo? Preguntó. Siento que me lo vas a dar de todas formas. Es cierto. No respondas todavía. Dale un respiro un rato. Que se pregunte si estás enfadada, dolida o simplemente cansada. Ahora mismo, cree que todo esto es parte de una broma graciosa. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de Ana. Ya te extraño. Con emojis de besos y corazones. Se lo enseñé a Susan, quien hizo una mueca como si hubiera probado algo podrido. Sí, dijo sin rodeos. ¿De verdad necesitas esos tacos? Y tenía razón, colega. Resulta que Susan Morales no bromeaba cuando dijo que podía ayudar. En menos de una hora, esta mujer a la que apenas conocía me había encontrado una habitación de hotel que no me dejaría en números rojos, me había ayudado a rellenar el papeleo para la aerolínea que podría, y quiero decir, podría, conseguirme un vuelo de vuelta sin arruinarme, y me llevaba por las calles de Cancún a comer tacos que, según juraba, me cambiarían la vida. Era escéptico ante esta idea transformadora, porque la mía ya había dado un giro inesperado en las últimas horas, y los tacos no parecían rivalizar con el abandono de mi esposa. Pero tenía hambre, estaba exhausto, y seguir a un desconocido por México parecía justo la clase de locura que encajaba en mi día. Susan tenía una energía que yo llamo arréglalo todo, como si ya hubiera pasado por suficientes problemas como para que nada más la asustara. Caminaba con paso firme, esquivaba a los vendedores como si bailara, y parecía estar en casa en un lugar extraño mientras yo aún intentaba recordar si me había cepillado bien los dientes. Entonces, ¿cuánto tiempo hace que tú y esta mujer desaparecida se casaron? Preguntó mientras rodeábamos a un grupo de turistas que se tomaban fotos con un tipo vestido de guerrero maya. 3 años, respondí, haciendo un lado en un charco sospechoso. 3 años de lo que creía que era matrimonio, pero al parecer solo era yo haciendo de público para su circo privado. Susan rió de verdad. Vaya, ya lo sé. Mi ex creía que era el espontáneo. Lo llamé vago y despistado, pero cada cual con lo suyo. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Ni siquiera tuve que mirar para saber que era Ana.
Mensajes cada 15 minutos, como un reloj. Cada uno más loco que el anterior. Lo cogí de todos modos, porque al parecer disfruto torturándome. No te enojes. Con una carita sonriente. Tranquila. Eres demasiado seria. En mi casa todos piensan que es divertidísimo. Con lágrimas de risa. Se lo enseñé a Susan, quien soltó una carcajada mezclada con un bufido. En mi casa todos piensan que es divertidísimo. ¿Quién es esta gente? ¿Otra versión de ella? Voces en mi cabeza. Probablemente su mamá. Refunfuñé. Esa cree que Ana es una santa. Podría robar un banco, y su mamá diría, ay, solo está siendo creativa con el dinero. Punto. Susan me llevó a un puesto de tacos que parecía eterno. El menú tenía 3 opciones, pero estaban perfectas. Sin florituras dignas de Instagram. Solo una señora mayor en la parrilla, que nos miraba como si pudiera leernos el alma, y la mía se sentía bastante débil. 2 al pastor y una de carnitas, preguntó Susan sin dudarlo, y luego se giró hacia mí. ¿No eres vegetariana? En ese momento, yo comería cualquier cosa con salsa. Dije que no, y la mujer sonrió levemente y empezó a servir. Nos sentamos en una mesa de plástico destartalada en la acera, y le escribí una respuesta a Ana. La borré. Escribí otra. La borré. Susan me miró como si hubiera estado en mi lugar. ¿Quieres un consejo? Preguntó. Siento que me lo vas a dar de todas formas. Es cierto. No respondas todavía. Déjala tranquila un rato. Que se imagine si estás enojada, dolida o simplemente cansada. Ahora cree que todo esto es una broma. Miré mi teléfono, los emojis tontos, y vi que Susan tenía razón. Cada vez que respondía, incluso enojada, le seguía el juego. Era el público, la parte seria de la comedia, la que limpiaba el desastre y ponía excusas por su comportamiento. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. Está bien, silencio total. Bueno, tío, le dijo a Susan cuando llegaron los tacos. Ahora come. Es como si el viento te llevara. No se equivocaba. Llevaba desde las 6 de la mañana con la adrenalina y el café a tope, y empezaba a pasarme factura. Le di un mordisco al pastor y entendí al instante por qué había hablado de cambiar mi vida. Sazonado perfecto, la piña le daba el dulzor justo. Carne tierna y sabrosa. Durante unos 30 segundos, olvidé que era un marido abandonado, comiéndose mis sentimientos en una acera mexicana. Bueno, dijo Susan al ver mi cara. Te lo dije. No mentía. Lo admito, están increíbles. Comimos en un silencio cómodo durante unos minutos, lo cual era extraño porque soy terrible hablando con desconocidos. Pero Susan hizo que todo pareciera normal. Como si los tacos en la calle con un desconocido fueran un martes cualquiera. ¿Puedo preguntarte algo? Dije entre bocados. ¿Por qué eres tan amable? O sea, si nos acabamos de conocer. Podría ser una loca, una vendedora aburrida, o algo peor. Susan se secó las manos en la servilleta y pensó. La verdad, porque durante mi divorcio, estaba sola en Praga, intentando llegar a casa con la tarjeta de crédito al límite y la cabeza hecha un desastre. Un camarero cualquiera me ayudó. Sin preguntar, solo porque podía. Juré que si veía a alguien así, le devolvería el dinero. Entonces soy tu proyecto Karma. Más bien una compañera de supervivencia en líos amorosos, corrigió. Y soy escritora de viajes. Eso da buen material. ¿Cómo sobrevivir al abandono en el paraíso? Una guía. Reí a mi pesar. ¿Vas a escribir sobre eso? Por supuesto. Con tu permiso, claro. Cambiaré los nombres para proteger a los culpables. Sonrió. Tu esposa se convierte en Karen, el nombre para aquellos que piensan que las reglas no se aplican a ellos. Perfecto. Lo odiaría. Di otro mordisco, sintiendo un pequeño cambio en mi pecho. No era pura felicidad, sino como si la ansiedad constante de años se hubiera aliviado un poco. ¿Sabes qué es raro? No he sentido esta luz en meses, quizá años. Estoy atrapada en un país extraño. Mi matrimonio probablemente se acabó. No tengo ni idea de cómo volver a casa, y de alguna manera me siento mejor que ayer. Susan asintió, como si lo entendiera perfectamente. Es porque ayer lidiabas con su locura. Hoy, solo problemas normales, con soluciones reales. ¿Qué diferencia? Mi teléfono vibraba sin parar. Ana pasaba de la confusión a la preocupación. Miguel, en serio, contéstame. Esto ya no tiene gracia. ¿Por qué no contestas? Susan miró su teléfono. ¿Cuánto crees que tardará en darse cuenta de que está equivocada? La verdad es que no sé si lo ve. La autoconciencia no es su fuerte. Terminé mi taco y me recosté en la silla de plástico. Una vez, chocó a un coche por detrás en el estacionamiento, y me pasé 20 minutos explicándole al otro conductor que era su culpa por estar ahí. Dios mío. Sí.
Y ahí estaba yo, asintiendo como un tonto, como si tuviera sentido. Como si fuera el corista de su espectáculo llamado Nada es culpa mía, el musical. Bueno, dijo Susan, levantándose y estirándose, considera esto tu retiro del espectáculo. Vamos, registrémonos en este hotel y quizás disfrutemos mucho de la ciudad. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo porque querías, sin que nadie te necesitara? Lo pensé y no pude recordarlo. Cada vacaciones, cada fin de semana, cada rato libre, todo lo pasaba gestionando la última crisis de Ana o evitando la siguiente. Me había convertido en un experto en predecir lo que quería, y me había olvidado de mis propios deseos. La verdad es que no me acuerdo, admití. Así que empecemos hoy, declaró Susan. Regla número 1 para ser un hombre de verdad. De vez en cuando, haz lo que te haga feliz. Una locura, ¿verdad? Caminamos de vuelta por las calles de Cancún, por primera vez desde que me desperté esa mañana. No pensaba en Ana ni en el desastre que me esperaba en casa. Simplemente caminé, comí unos tacos buenísimos y hablé con alguien que consideraba la amabilidad algo normal, sin límites. Mi teléfono vibró de nuevo. Miré, vi otro mensaje desesperado de Ana e hice algo que nunca había hecho. Desactivé las notificaciones. Susan lo vio y me dio el visto bueno. Mírate cómo pones límites. Estoy orgullosa. Casi lloro. Cuéntamelo, respondí. Apenas puedo contenerlo. Pero sonreí. Sonreí de verdad. Y entre los tacos, el sol y la ayuda práctica de Susan, empecé a pensar que me abandonaran en México no era lo peor que me podía pasar. Tal vez era justo lo que necesitaba. A la mañana siguiente, Susan me convenció de salir a explorar Cancún, en lugar de quedarme en mi habitación de hotel barato, sumido en mis pensamientos negativos. Tenía la idea de que estar deprimido estaba bien durante una hora como máximo, pero luego se convirtió en revolcarse en la propia tristeza, y eso no ayuda a nadie. Hagámoslo, dijo, tocando la puerta a las 8 en punto, como un sargento instructor motivador. Te llevaré a los mercados de verdad, al auténtico México, no a esta versión de souvenir de resort que cobra $40 por una copa de tequila. Y allá fui, deambulando por calles estrechas llenas de vendedores que vendían de todo, desde cerámica artesanal hasta imitaciones de bolsos de diseñador, siguiendo a una mujer que conocía desde hacía menos de 24 horas, pero que parecía más confiable que mi esposa de 3 años. La ironía no se me escapó. Susan estaba en su salsa, charlando con los vendedores en un español mucho mejor que mi español oxidado del instituto, regateando precios con una sonrisa, mostrándome qué puestos tenían lo mejor y cuáles eran trampas para turistas. Y en algún momento entre verla regatear por una manta de lana y probar un mango fresco en un puesto callejero, mi cerebro decidió recordar todas las señales de alerta que ignoré en mi matrimonio. Ya sabes cómo es. Estás bien hasta que de repente dejas de estarlo, y tu mente dice, oye, ¿recuerdas aquella vez? Y te descarga 3 años de malos recuerdos como una avalancha en el pecho. Sí, pasó. Primer recuerdo, acción de gracias, segundo año de casados. Pasé todo el día anterior en el supermercado, comprando lo que pensé que sería una cena tranquila para 2. Quizás para sus padres, si estaban. Compré un pavó, relleno especial y 3 tipos de pastel porque no me decidía por uno. Me sentía como el rey de la casa, muy hogareño. Llegué a casa del trabajo ese miércoles y descubrí que Ana había invitado a 40 personas. 40. Lo había publicado en Facebook mientras yo estaba en una reunión, y pensó que no me importaría alimentar a un ejército con solo 24 horas de aviso. Sorprendida, dijo que era como un regalo, no un desastre. Pensé que sería más divertido con más gente. Siempre dices que deberíamos ser más sociables. Ya lo había dicho una vez, sobre invitar a los vecinos a tomar un café, no sobre organizar un campamento abarrotado en una festividad importante sin siquiera hablar con ellos primero. Pasé todo el día de acción de gracias corriendo de la cocina al salón como un camarero loco, mientras Ana se quedaba en medio del desastre, contándoles a todos lo espontánea y animada que era. 3 personas me preguntaron dónde estaba el baño. Un tipo al que nunca había visto se comió el último trozo de pastel de calabaza que me había guardado. Sonreí todo el tiempo, porque eso es lo que hacemos, ¿no? No armes un escándalo. No le digas a una mujer delante de 40 desconocidos que una advertencia habría estado bien. ¿Está todo bien?, preguntó Susan, sacándome de mi trance. Parecías haber mordido un limón. Solo recordaba cosas, respondí. Cosas malas. Cosas de matrimonio. Ah, el álbum de los grandes fracasos, dijo Susan, sabiendo de qué hablaba. A ver si lo adivino. De repente, recuerdas todas las veces que hizo algo absurdo y simplemente le seguiste la corriente. Exacto. Cogí una pequeña tortuga de cerámica de un puesto y le di vueltas. ¿Cómo lo sabes?
Porque eso es lo que pasa cuando alguien muestra su verdadera cara y finalmente le crees. Todos esos momentos que solías justificar empiezan a parecer diferentes después. Compró la tortuga y me la dio. Toma, algo para recordar este viaje que no sea solo un dolor de cabeza. Me guardé la tortuga en el bolsillo y seguí caminando, pero mi mente no paraba. Recuerdo número 2. El incidente del torno de alfarería. Estábamos ahorrando para un viaje a Italia. Nada del otro mundo, solo una semana en Roma, quizás Florencia. Llevaba 6 meses ahorrando un poco de cada sueldo. Incluso tenía una hoja de cálculo para llevar la cuenta de todo, porque soy de esas personas. Solo me quedaban 2 meses para tener lo suficiente para los vuelos y un hotel decente. Un día llegué a casa y vi un torno de alfarería profesional enorme en la sala. Costaba más o menos lo mismo que 2 billetes de ida y vuelta a Europa. Estaba rebajado, explicó Ana, ya cubierta de arcilla, mirándome como si yo fuera la molesta por no dar saltos de alegría. Siempre he querido probar con la cerámica. Esto es invertir en mi creatividad. Usó el torno exactamente 3 veces antes de que se convirtiera en una mesa carísima. Nunca fuimos a Italia. Empecé a ahorrar de nuevo, pero entonces se le rompió la transmisión del coche y su hermana necesitaba ayuda con el alquiler. Siempre había algo. El fondo para Italia se convirtió en el fondo para lo que Ana necesita ahora, que era su plan desde el principio. Vaya, pusiste otra cara fea, comentó Susan. ¿Qué fue eso? A ver si lo adivino. Gastó un montón de dinero sin decirme nada. El torno de alfarero, respondí. Me arruinó el viaje a Italia. Lo usé 3 veces. Susan se estremeció. Ay, mi ex se compró una moto con el dinero de la boda. Dijo que podíamos casarnos en el registro civil, porque el amor no necesita una fiesta cara. Luego me dejó por una chica que conoció en una reunión de moteros. Al final, tenía razón, aunque de una forma retorcida. Eso es absurdo. Sí, saqué una buena idea de eso y aprendí a no salir nunca con alguien que piense que la planificación financiera es, todo va a salir bien, punto. Nos llevó a otro puesto de tacos. Al parecer, su solución para todo eran los tacos, y la verdad, no me quejaba. El azulejo de cerámica se convirtió en una reliquia familiar o en un objeto fantasmal en la sala. Una mesa auxiliar, admití. Apiló sus tarjetas encima durante un año antes de que las vendiera en Craigslist. Claro. Susan los pidió sin preguntar, lo cual debería haberme irritado, pero no fue así. ¿Qué más? Pregunté. Se nota que lo estás haciendo bien. El tercer recuerdo me vino a la mente mientras esperábamos los tacos. El gran asunto del vino. Compramos un sofá juntas, una de las pocas cosas en las que coincidimos. Era color crema, y yo me opuse, porque cualquier cosa color crema en casa solo busca problemas. Pero a Ana le encantó. Decía que hacía que el lugar fuera más chic y elegante, fuera lo que fuera que eso significara. Costaba más que mi primer coche. 3 meses después, derramó una botella entera de vino tinto encima en una fiesta. No una copa, sino una botella normal, llena de alcohol. Y en lugar de disculparse o admitir que fue un error, simplemente se rió y dijo que le daba personalidad al sofá. Como si el sofá fuera el héroe de una historia, en lugar de un mueble caro que ahora parecía la escena de un crimen. Pasé la semana siguiente probando todos los limpiadores disponibles, mientras Ana publicaba fotos del sofá manchado en Instagram, con subtítulos sobre aceptar las imperfecciones y vivir de verdad. Consiguió 200 me gusta. El sofá nunca volvió a ser el mismo. Le daba personalidad, murmuré en voz alta, sin querer. ¿Qué? Preguntó Susan. Derramó vino tinto en nuestro caro sofá y dijo que le daba personalidad. Pasé una semana limpiándolo, y se comportó como si yo fuera la pesada por preocuparme. Susan se detuvo y me miró con una mirada que era mitad lástima, mitad ganas de zarandearme. Miguel, amigo, eso no es ser excéntrico. Es solo una falta de respeto, y luego te está dando la lata para que pienses que estás equivocado. Ahora lo sé, respondí, pero en ese momento pensé que era yo demasiado rígida. Siempre me hacía sentir que yo era el problema por esperar cosas normales de adultos. Llegaron los tacos y encontramos una banca de verdad en lugar de la acera, lo cual me pareció un avance. Susan se quedó callada un minuto, comiendo y pensando, y lo agradecí. No hay que hablar de todo de golpe. ¿Quieres saber lo que pienso? Dijo finalmente. Siento que me lo vas a decir de todas formas. Sonrió. Me parece bien. Creo que viviste con alguien que usaba la espontaneidad como excusa para no pensar en cómo sus acciones afectan a los demás. Y creo que estabas tan ocupada siendo comprensiva, flexible y paciente que olvidaste que puedes esperar respeto básico de tu pareja. Eso me impactó, quizás justo como debía. Sí, dije en voz baja. Creo que tienes razón. Claro que tengo razón.
Siempre la tengo. Es mi cualidad más molesta y la mejor. Me tocó el hombro con el suyo. Pero mira el lado positivo. Lo estás descubriendo ahora, en lugar de dentro de 20 años, con tu propia casa, hijos y más razones para seguir atrapado en algo que te hace infeliz. Mi teléfono vibró. Vibraba menos, como si Ana empezara a darse cuenta de que sus trucos ya no funcionaban. Lo miré. Me estoy preocupando. Este no es tu estilo. Se lo enseñé a Susan, quien resopló. No es tu estilo. ¿Qué no es tu estilo? Excepto que te dejen en México con estilo y buen humor. Está redoblando la apuesta por la manipulación. Es su talento, respondí, guardando el teléfono. Eso y reescribir la historia hasta que siempre sea la víctima. Bueno, aprenderá que no se puede engañar a alguien a miles de kilómetros de distancia cuando se tiene una amiga que ve las mentiras. Susan terminó su taco y se limpió las manos con decisión. Venga, vamos a la playa. Vas a sentarte al sol, tomarte algo con una sombrilla de colores y recordar cómo es vivir sin tener que limpiar el desastre de los demás. ¿Es una orden? Claro que sí. Soy bastante mandona cuando tengo razón, y como dije, pasa a menudo. Caminamos hacia la playa, y con cada paso me sentía más ligera, como si de verdad me distanciara de esos 3 años de poner excusas, limpiar desastres y fingir que el desastre era lo mismo que el encanto. Sofía lo dijo simplemente al pisar la arena. Has estado viviendo con una artista de circo. Y su espectáculo fue un caos emocional. Casi me atraganto con el agua de coco que acababa de comprar. Eso era exactamente. Dios mío. Yo era el público que pagó cara la entrada. Exactamente. Y ahora abría los brazos, señalando al océano. Ahora eres un hombre libre en México, con un nuevo amigo, tacos deliciosos y la oportunidad de descubrir quién eres cuando no estás actuando como un simple actor secundario en la obra de otro. Me senté en la arena, mirando las olas, sintiendo el sol en la piel, y pensé en los tornos de alfarero y las botellas de vino esparcidas. Los sofás manchados y los 40 invitados sorpresa en acción de gracias. Todos esos momentos que había justificado, minimizado, acomodado. Todas esas banderas rojas que había pintado de verde en mi cabeza. Ya basta. El tercer día de mi exilio mexicano empezó igual que el segundo, con Carla llenándome el teléfono de mensajes como si fuera su trabajo de tiempo completo. La diferencia era que para el tercer día, ya ni siquiera revisaba mis notificaciones. Se habían convertido en un simple ruido de fondo, como los grillos en verano o esa alarma del coche que suena todas las noches a las 2 de la madrugada y todos ignoran. Estaba desayunando en una cafetería que Sofía me había recomendado. Café de verdad, comida de verdad, sin ningún temor existencial. De repente, mi teléfono empezó a vibrar tan fuerte que casi se cae de la mesa. Miré la pantalla y vi la cara de Carla, en nuestra foto de boda, donde ella estaba impecable y yo parecía que iba a estornudar en cualquier momento. Muy apropiado, la verdad. Rechacé la llamada y di otro mordisco a mis chilaquiles. 30 segundos después, volvió a llamar. Era como jugar a golpea a un lunar, solo que el lunar era la completa incapacidad de mi esposa para aceptar que ya no le seguía el juego. Los mensajes empezaron a llover. Cada uno era una clase magistral de engaño. No estás realmente enfadado, ¿verdad? Todos se ríen. Tú también deberías. Anda, Miguel. No te pongas dramático. Bueno, te reservo otro vuelo. No seas así. Como si yo fuera el loco. Como si yo fuera el irracional por tener sentimientos después de ser engañado. Clásico de Carla. Ella lo reformula todo hasta que se vuelve razonable y tú eres el pesado por reaccionar ante una injusticia. Capturé los mensajes y se los envié a Sofía con el texto. Está en una espiral de locura. Su respuesta fue instantánea. Genial. Deja que siga su propio camino. Se lo merece. Sonreí y pedí otro café. Sofía se reuniría conmigo más tarde para ver unas ruinas mayas, lo cual me pareció 1000 veces más interesante que participar en la gimnasia mental olímpica que Carla estaba haciendo en Kentucky. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Diego Cruz, mi mejor amigo desde la universidad y el único que siempre me advertía de que Carla era demasiado problemática. Incluso cuando no quería oírlo. Contesté, aliviado por una llamada sin manipulación. Tío, dijo Diego antes de que pudiera siquiera saludarlo. Tío, te dejó en otro país. ¿Quién hace eso? Mi esposa, respondí, removiendo el azúcar en mi café. O tal vez mi futura exesposa. Aún no lo he decidido. Aún no lo he decidido, Miguel. Te abandonó en el extranjero. No es broma. Olvidé decirte que cambié los vuelos. Necesito un abogado y quizás una orden de alejamiento para protegerme. Ya lo sé. Vi pasar a un grupo de turistas, todos con camisetas iguales con la frase viaje en grupo escrita en negrita. Probablemente incluso ellos tenían mejores compañeros de viaje que yo. Solo intento procesar todo esto, ¿sabes?
3 años de matrimonio no desaparecen por una locura absurda. No, pero debería hacerte ver todas las demás locuras y atar cabos, dijo Diego. Lo oía escribir de fondo, probablemente en el trabajo, pero demasiado absorto en mi drama como para importarle. Vaya, esto no es broma. Es el comienzo de una terapia. Es material para un documental de Netflix. Una esposa loca, una historia de abandono en el extranjero. Me reí. A mi pesar. Sofía dijo algo parecido, solo que llamó a Carla una artista callejera especializada en crisis emocional. Sofía, ¿quién es Sofía? Una escritora de viajes que conocí en el hotel. Me ha estado ayudando a lidiar con este lío de estar atrapado en México, encontrando habitaciones baratas, enseñándome los rincones locales, evitando que me desespere por completo. Hubo una pausa por parte de Diego. Bueno, no me malinterpretes, pero Sofía está soltera. Diego, solo digo que estás en México. Tu esposa resultó ser la villana de una mala película y una buena desconocida. Ayudándote. Ese es el guión de cualquier comedia romántica. No es exactamente así, dije, aunque no estaba seguro de cómo. Ella simplemente está siendo buena persona, correspondiendo la ayuda de alguien al final de su relación. Ah, claro. Y lo hace por bondad. Sí, no todos tienen intenciones ocultas, Diego. Hay gente decente que ayuda a gente decente en apuros. Vale, admitió Diego. Pero si terminan enamorándose con tacos y viendo la puesta de sol, termino la amistad ahora mismo para poder decir que te lo dije en tu boda. No habrá boda. Técnicamente, sigo casado, ¿recuerdas? Técnicamente, esa palabra tiene todo el peso. Amigo mío, hablamos unos minutos más sobre los aspectos prácticos, si necesitaba el dinero, si mi jefe estaría dispuesto a extender mis vacaciones, si debía renunciar a las pérdidas e irme a casa ya o quedarme. Diego se mantuvo firme en su decisión de quedarse y resolver las cosas. Salir del lío, lo cual me sorprendió mucho. Esperaba que me dijera que tomara el siguiente vuelo y lo afrontara como un adulto. No, tío, dijo al oírme decir esto. Nunca te tomas tiempo para ti. Siempre lidiando con la última crisis de Carla, o cubriéndola, o explicándosela a los demás. Disfruta la semana. Demonios, disfruta el mes si puedes. Averigua qué quieres cuando su caos no lo ahogue todo. Después de colgar, me quedé allí sentado sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. Apoyo, no solo de Diego, sino de Sofía, ante toda esta situación tan extraña que me obligaba a parar y pensar mi vida real, en lugar de simplemente sobrevivir. Mi celular volvió a sonar. Esta vez era mi hermana, Graciela Torres, y sabía por experiencia que estaba a punto de desatar una furia justificada que ni siquiera Carla podría controlar. Miguel Antonio Torres. Lo dijo en ese tono que significaba que yo estaba en problemas o que alguien iba a tenerlos pronto. Acabo de hablar con la madre. Ella acaba de hablar con la madre de Carla. ¿Qué demonios está pasando? ¿Así que oíste? Lo oí, lo oí. Miguel, te dejó en México. Esto no es noticia. Es una locura total. A Graciela nunca le cayó bien Carla. No desde el primer día. Sonreía en la boda y era educada en las reuniones familiares. Pero sabía que las hermanas siempre lo entienden. Te juro por Dios que voy a ir a su casa. Y Graciela, no vayas. No vale la pena. ¿No vale la pena? Cometió lo que estoy seguro son al menos 3 delitos diferentes. Robo, tal vez secuestro, definitivamente ser una mala persona. Eso último no es un delito. Pero debería serlo, ¿sabes? La oía caminar de un lado a otro, como siempre hace cuando está nerviosa. Miguel, llevas 3 años poniéndole excusas. 3 años de ay. Es espontánea, es su forma de ser. Y no lo decía en serio. Y todos nos mordíamos la lengua porque parecías feliz, o al menos un poco feliz, y creíamos que sabías lo que hacías. Resulta que yo no lo sabía. Admití en voz baja. La voz de Graciela se suavizó. No, no lo sabías. Pero no es tu culpa. Eres un buen tipo que creía que la persona con la que te casaste también era buena. Eso no es ser estúpido. Es simplemente ser humano. Pero Miguel, hizo una pausa para enfatizar. Siempre decías que simplemente era rara. La gente rara no abandona a sus maridos en un país extranjero. La gente rara colecciona sellos, aprende a hacer malabares o usa calcetines raros. No te roban el billete y te dejan abandonado. Lo sé. ¿De verdad lo sabes? ¿Por qué? Llevas tanto tiempo limpiando su desastre que no sé si sabes dónde termina su caos y dónde empieza tu vida. Eso me impactó mucho. Sobre todo porque era exactamente lo que Sofía había dicho ayer y lo que Diego había insinuado. Y lo que he ido comprendiendo poco a poco estos últimos 3 días, teniendo espacio para pensar de verdad. Lo estoy descifrando. Dije, aquí abajo,
lejos de todo, es como si por fin pudiera ver las cosas con claridad. Todas las locuras que justifiqué, minimicé o simplemente acepté porque eso es lo que hacemos. En un matrimonio. No, dijo Graciela con firmeza. Eso no se hace en un matrimonio. En un matrimonio, a ambos les importan los sentimientos del otro. Ambos piensan en cómo sus acciones afectan a su pareja. Ninguno de los dos trata el abandono como si fuera un chiste. Dicho así, suena muy mal. Eso es porque es malo, Miguel. Malo como un divorcio de alguien que le cuenta a todo el mundo lo que hizo, para que dejen de pensar que es rara y vean que es terrible. ¡Qué mal! Me reí a pesar del peso de la conversación. De verdad que no te cae bien, ¿eh? No me caía bien antes de toda esta tontería. Ahora estoy bastante seguro de que si la viera, le tiraría algo. Nada pesado, solo un zapato o quizás una ensalada. Algo que se ensucie sin causar problemas. Por favor, no ataquen a mi esposa con frutas y verduras. Sin promesas, dijo Graciela. Pero pude oír la sonrisa en su voz. En serio, ¿qué vas a hacer ahora? Quedarte ahí el resto de la semana. Piensa, respira, come tacos con Sofía. Sofía, ¿por qué todos preguntan así por Sofía? Porque cuando la esposa de un hombre lo deja y él no para de mencionar el nombre de otra mujer, la gente se da cuenta. Solo es una amiga que me ayuda. Ah, sí. ¿Estás soltera? Madre mía. Tú y Diego deberían empezar un grupo de apoyo o algo así. Pero yo sonreía. Sí, estás soltera. No, no pasa nada. Sigo casado con la mujer que me dejó. ¿Recuerdas? Mal. Casados, corrigió Graciela. Técnicamente casados. Casados en el papel. Recién casados. Eres la segunda persona en señalar ese tecnicismo hoy. Es porque es importante. Graciela, mira, no te digo que te lances a algo nuevo. Solo te digo que no vuelvas a lo que te ha estado matando lentamente durante 3 años. Mereces más que alguien que cree que tus sentimientos son una broma. Después de colgar, pedí otro café. El tercero, pero ¿quién contaba? Y miré. A mi celular. 71 llamadas perdidas de Carla. 71. La mujer me llamó 71 veces en 3 días. De alguna manera, seguía creyéndose la sensata. El último mensaje estaba ahí, todo en mayúsculas, con una puntuación exagerada. ¿Quién es Sofía? Lo miré un buen rato, luego sonreí y escribí una palabra, logística. Su respuesta llegó al instante. ¿Qué significa eso? No contesté. Dejé que se ocupara de ello. Dejé que se preguntara. Dejé que sintiera un poco de la confusión y la ira que sentía hace 3 días. Cuando desperté, me sentí abandonada. Sofía llegó a la cafetería justo a tiempo, con gafas de sol, lista para nuestra aventura por las ruinas mayas. Se sentó en la silla frente a mí e inmediatamente leyó mi expresión. Le hablaste de mí, ¿verdad? Quizás solo mencioné tu nombre una vez, y está enloquecida como si fuera una competición olímpica y quisiera la medalla de oro. Sofía se rió y levantó su taza de café para las pollas del caos, volviendo al gallinero. Choqué mi taza con la suya para saludar a las pollas del caos. Y por primera vez en 3 años, sentí que tal vez no era yo la responsable de limpiar su desastre. En la quinta mañana de mis vacaciones improvisadas en México, me desperté antes de que sonara el despertador y no sentía esa típica ansiedad. ¿Conoces esa sensación de que algo va mal, que está a punto de salir mal o que necesita una solución pronto? Esa con la que me había despertado durante 3 años seguidos, sin darme cuenta de que se había vuelto rutina. Me senté en la cama de mi sencilla habitación de hotel, que olía ligeramente a productos de limpieza y a brisa marina. Y no sentí nada. No era precisamente felicidad. No era tristeza, solo calma, como si mi cuerpo por fin comprendiera que ya no necesitaba estar en guardia todo el día, toda la semana. Mi teléfono seguía en modo no molestar, lo que significaba que los mensajes cada vez más disparatados de Carla se acumulaban en un rincón digital olvidado, donde pertenecían. Los ignoré todos, me vestí, cogí una libreta que le había comprado a un vendedor ambulante el día anterior y salí al balcón con vistas al mar. El sol salía, tiñéndolo todo de un rosa y un naranja que parecían inventados si alguien intentaba explicarlo. Algunas personas despiertas estaban en la playa, corriendo, haciendo yoga o simplemente de pie con un café en la mano, mirando las olas. Gente común haciendo cosas comunes, viviendo vidas que probablemente no incluían infidelidades matrimoniales ni conflictos internacionales. Abrí la libreta por una página en blanco y la miré fijamente 1 minuto. Luego escribí arriba, cosas que no repetiré. Parecía sacado de una película, como esa escena donde el tipo tiene su gran revelación mientras suena música indie. Pero no me importó. Necesitaba sacármelo de la cabeza y plasmarlo en papel antes de convencerme de lo contrario o pensar que estaba exagerando. La primera salió sola,
discúlpate por la estupidez de los demás. Pasé 3 años disculpándome por el comportamiento de Carla. Perdón por su retraso. Perdón por olvidar tu fiesta. Perdón por el chiste sobre tu corte de pelo. Perdón porque entrara en tu baño y reorganizara el botiquín pensando que era útil. Perdón, perdón, siempre perdón, como si yo fuera su publicista en lugar de su marido. Número 2. Confundir manipulación con espontaneidad. Me dolió escribir esto porque significaba admitir cuántas mentiras me decía a mí mismo. Cada vez que hacía algo sin avisar, lo llamaba espontáneo. Cada decisión que nos involucraba a ambos sin consultarme, la llamaba creativa y de espíritu libre. Rebauticé las señales de alerta como peculiaridades hasta que ya no pude distinguirlas. Número 3. Planear unas vacaciones juntos sin seguro. Demasiado pronto, quizás, pero dolorosamente adecuado para el momento. Estaba trabajando en el número 4 cuando Sofía apareció en la puerta del balcón con 2 cafés en vasos de papel. De alguna manera había conseguido la llave de mi habitación, lo que debería haberme preocupado, pero a estas alturas, había renunciado a intentar entender cómo hace que las cosas sucedan. La mujer tiene contactos. ¿Planeando tu escape?, preguntó Sofía, dándome uno de los cafés y acomodándose en la silla de plástico a mi lado. Redefiniendo, dije, mostrándole la libreta. Estoy haciendo una lista de las cosas que no repetiré cuando vuelva a la realidad. La leyó por encima de mi hombro, asintiendo con aprobación. Esto es bueno, saludable, como un año nuevo, una nueva yo, solo que no es enero, y tú vas en serio. ¿Crees que voy en serio? Creo que eres de las que hacen listas y luego las cumplen. A diferencia de cierta gente que arruina sus vidas sin un plan y luego se pregunta por qué todo se está yendo al garete. Tomó un sorbo de café. ¿Cuál es el número 4? Pensé por un momento. El bolígrafo flotaba en el aire sobre la página. Deja de aceptar, así soy, como excusa para portarme mal. Sofía emitió un sonido de aprobación. Oh, eso es genial. Ahí está el paquete completo. A la gente le encanta esconderse detrás de, así soy yo. Como si fuera un pase libre para ser terrible, ¿verdad? En plan, genial. Bueno, así eres tú. Y yo soy como alguien que no quiere aguantar más esto. Exactamente. Sofía hizo un gesto con su taza con entusiasmo. Mira, le estás cogiendo el truco. Estás teniendo tu momento. Estoy tan orgullosa. Podría llorar. Por favor, no llores. Mi cuota emocional ya está al máximo. Nos sentamos allí en un agradable silencio durante unos minutos, viendo la dramática entrada del sol en el océano. Una familia se estaba acomodando en la playa de abajo. Los niños ya corrían hacia el agua mientras sus padres llevaban sombrillas y neveras portátiles. Cosas normales de vacaciones familiares. El tipo de vacaciones en las que nadie abandona a nadie. ¿Puedo añadir algo a tu lista?, preguntó Sofía. Adelante. Deja de planear vacaciones con gente que podría abandonarte en un país extranjero. Me reí tanto que casi derramé mi café. Es justo. Muy justo. Considéralo añadido. Genial. Odio a la gente que usa la aventura como excusa para ser cruel. ¿Cómo? No. Carla, dejar a tu marido no es una aventura. Es solo crueldad. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Lo miré y vi un mensaje de Diego. Carla acababa de publicar una entrada de 3 párrafos en Facebook sobre el matrimonio y la comunicación. Es lo más pasivo-agresivo que he leído en mi vida. ¿Quieres una captura de pantalla? Respondí, por supuesto. La captura de pantalla llegó en 30 segundos, y casi me ahogo. La publicación empezaba con: a veces, en el matrimonio, hay que recordar que cada persona procesa las cosas de forma diferente, y a partir de ahí fue a peor. Fue una lección sobre cómo actuar. Razonablemente, insinuando que estaba siendo dramática e infantil por no encontrarle su chiste gracioso. Los comentarios fueron aún mejores. La mayoría estaba confundida, pero entendían a medias la historia. La novia de Diego, Raquel, escribió: chica, lo dejaste en México. No es un problema de comunicación. Es tu problema. Mi prima Beatriz, si con procesarlo de otra manera, te refieres a enojarte por el abandono internacional, entonces sí, creo que Miguel lo está procesando de otra manera. Incluso una amiga de la universidad de Carla intervino. Hay falta de contexto. Le enseñé mi teléfono a Sofía y leyó los comentarios con creciente placer. ¡Guau! De verdad pensó que esto la haría quedar bien, ¿no? Pensó que la gente se pondría de su lado. Al parecer, siempre ha logrado manipular las cosas para hacerse la víctima. Suele funcionar. Pero esta vez no. Sofía se centró en un comentario específico de alguien llamada Jennifer. Solo para aclarar, cambiaste su vuelo sin avisarle y lo dejaste en otro país. ¿Y crees que está exagerando? Chica, busca ayuda. Me gusta Jennifer, dije. Jennifer lo entiende.
Jennifer es la estrella. Sofía asintió. Devolvió el teléfono y se levantó, estirándose. Vamos a desayunar. Puedes continuar la lista más tarde, pero ahora mismo necesitas comer algo que no implique drama emocional. Terminamos en un pequeño local que Sofía conocía, donde servían chilaquiles que te hacen olvidar tu propio nombre. Mientras comíamos, seguía añadiendo cosas a mi lista mental que no repetiría. Dejar de poner excusas cuando otros señalaban comportamientos extraños. Dejar de priorizar la paz sobre la honestidad. Dejar de tratar mis necesidades como si fueran opcionales en el matrimonio. ¿Sabes qué es raro?, dije entre bocados. Me siento culpable. Como si estuviera aquí en México, comiendo muy bien, pasando el rato contigo, y me siento culpable por no estar más enojada. Eso es. Síndrome de Estocolmo, dijo Sofía, como si fuera lo más normal del mundo. Es el equivalente en las relaciones. Llevas tanto tiempo en crisis que no estar en crisis se siente mal. Esto es muy triste. Muy triste, pero tiene solución. Solo necesitas entrenar tu cerebro para entender que la paz es normal y el caos es la excepción, no al revés. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de Carla. Este más corto de lo habitual. No entiendo por qué estás así. Me quedé mirando. Durante siglos, y luego se lo enseñé a Sofía. ¿Vas a responder?, preguntó. No lo sé. Una parte de mí quiere explicarle con detalle por qué actúo así, pero la otra parte sabe que no me escuchará. Le dará la vuelta a sus sentimientos. Así que no respondas, sugirió Sofía. No todo merece una respuesta, sobre todo cuando la persona ya ha demostrado que no está preguntando de verdad. Solo quiere que confirme su versión de los hechos. Tenía razón. Carla no quería entender. Quería que le dijera que estaba bien, que la perdonaba, que algún día nos reiríamos de ello. Quería que volviera a ser el tipo que limpiaba su desastre y lo llamaba una aventura. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa y volví a mis chilaquiles. Añadí otra a mi lista mental: dejar de dar explicaciones a la gente que no escucha. Mírate, dijo Sofía, levantando su taza de café. Poner límites, tener estándares, no doblarme como una silla vieja. Estoy tan orgullosa. Puede que esta vez llore. Sigues amenazando con llorar, pero no he visto ni una sola lágrima. La estoy conteniendo con pura fuerza de voluntad. Soy fuerte. Terminamos de desayunar y pasamos el resto de la mañana vagando por la ciudad, sin rumbo, simplemente existiendo en un espacio sin peleas, sin dramas, sin que nadie me necesitara para nada. En un momento dado, Sofía se detuvo a fotografiar un mural callejero, y yo me quedé allí, observándola trabajar, dándome cuenta de que era normal. Nada de emociones locas, nada de aventuras locas, solo normalidad. Y después de 3 años del caos de Carla, la normalidad se sentía como una revolución total. Esa misma tarde, volvimos a mi hotel, sentados en el balcón con vistas al mar. Para entonces, ya había llenado 3 páginas del cuaderno. Cosas que no iba a hacer, cosas que quería hacer, cosas que había olvidado que me gustaban porque las preferencias de Carla siempre ocupaban todo el aire de la habitación. ¿Sabes qué es gracioso?, dije, viendo cómo comenzaba la puesta de sol. Durante 3 años, pensé que era un buen esposo, adaptándome a todo, siendo flexible y sin meterme en líos. Resulta que solo le estaba enseñando que mis límites no valían nada. Sofía levantó la vista de su portátil, donde estaba escribiendo un artículo. Eso es lo que nadie te dice sobre el matrimonio. Ser comprensivo es bueno hasta que te conviertes en un felpudo. Hay una línea muy fina ahí, y la mayoría de la gente solo se da cuenta de que la ha cruzado cuando está tan lejos del camino equivocado que ni siquiera puede ver dónde estaba. ¿Dónde estaba esa sabiduría hace 3 años? Probablemente en Praga, llorando por mi propio felpudo y aprendiendo estas lecciones a las malas. Mi teléfono vibró de nuevo. Lo miré, vi otro mensaje de Carla e hice algo que nunca había hecho. Abrí mi libreta y escribí una última línea. La próxima vez, me escaparé a propósito. Y guardé el teléfono sin leer nada. Sofía lo notó y sonrió. ¿Progreso? Sí, dije con seriedad. Creo que sí. Y por primera vez en 3 años, no estaba agotada. No estaba ansiosa. No era el refugio de Carla, ni su limpiadora, ni el público. Simplemente era yo misma. Y, considerando todo, me iba bien. Al 7º día, encontré algo que ni siquiera sabía que había perdido. Paz. No esa falsa paz que es solo negación disfrazada de alegría, sino paz real, donde te despiertas y no revisas tu teléfono en busca de un desastre. El tipo en el que escuchas tus propios pensamientos sin el ruido del caos de otra persona ahogando todo. Los mensajes de Carla pasaron por lo que yo llamo las 5 etapas del duelo, menos la aceptación al final. Hizo una pausa entre la negociación y la negación pura.
Fue como ver a alguien probar todas las tácticas de manipulación del libro. El primer día fue arrogante. Fue divertidísimo. Deberías haber visto tu cara. El tercer día fue confusión. ¿Por qué no respondes? Esto ya no tiene gracia. El quinto día trajo pánico. Miguel, por favor. Estoy preocupada. Dime si estás bien. Y ahora, en el séptimo día, hemos llegado a lo que yo llamo la etapa espiritual. He estado orando por ello. Dios me dijo que te llamara. Me quedé mirando ese último mensaje mientras desayunaba en mi cafetería favorita. Dios le dijo que me llamara. Dios, el creador de todas las cosas, aparentemente no tenía nada mejor que hacer que involucrarse en el drama que Carla armó. Me pregunté si Dios también le había dicho que dejar a su esposo en el extranjero era una mala idea, o si esa parte se había perdido en el lío. Le enseñé el texto a Sofía, quien se convirtió en mi compañera de desayuno y consejera la semana pasada. «¡Wow!», dijo, leyendo por encima de su taza de café. Hemos llegado a la fase de Jesús de su ataque de nervios. Esto es nuevo, ¿verdad? ¿Y qué? Ella hace eso de invocar la intervención divina cada vez que quiere algo. Por ejemplo, cuando compró ese torno de alfarero, dijo que Dios se lo puso en el corazón. Entonces, Dios da pésimos consejos financieros, dijo Sofía, robándome una tostada. ¿Qué vas a hacer? Nada, dije, y se notaba que hablaba en serio. Me quedaré aquí, tomaré este maravilloso desayuno y luego iremos a Tulum, como habíamos planeado. Su crisis espiritual no es mi emergencia. Sofía levantó su taza de café. Mírate cómo pones límites. Mi alumna ha crecido. Soy mayor que tú emocionalmente. Básicamente un niño aprendiendo a decir que no. Estoy orgulloso. Terminamos de desayunar y nos dirigimos a Tulum, que Sofía había estado promocionando toda la semana como uno de los lugares más hermosos de México. Y no se equivocaba. Las ruinas se asientan sobre acantilados con vistas a un agua tan azul que parece editada. Y durante unas horas, me olvidé por completo de Carla, de los vuelos cambiados y de 3 años de recuerdos acumulados de la boda. Sofía y yo exploramos las ruinas, tomamos fotos turísticas y tuvimos una de esas conversaciones que surgen cuando uno recorre la historia antigua, y de repente la vida parece pequeña y manejable en comparación. ¿Sabes qué noté?, dije, de pie al borde del acantilado, mirando el océano. No la extrañé ni una vez. Estaba enfadado, confundido, dolido, pero no extrañé a Carla. Sofía se quedó a mi lado, en silencio un momento. Eso te dice todo lo que necesitas saber. Sí, dije. Creo que sí. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Ni siquiera miré. Los mensajes de Dios podían esperar. Esa noche, terminamos en un pequeño local con luces de colores entre palmeras y música que te hacía querer quedarte para siempre. Sofía pidió por los dos. Descubrió mis gustos culinarios después de 5 días, lo cual fue más atención de la que Carla me había dado en 3 años, y nos quedamos allí hablando de todo menos de mi matrimonio, que se había ido al garete. Me habló de su blog de viajes, Milas esos rizos, que empezó después de su divorcio para rehacer su vida. La ironía del nombre no se nos escapó a ninguno de los dos. Entonces, me estás diciendo, dije, que estoy teniendo una crisis por alguien que literalmente se llama millas y sonrisas. El universo tiene un sentido del humor retorcido, dijo Sofía sonriendo. O un mal momento. Podría ser cualquiera de las dos. ¿Cómo va el blog? Bueno, en realidad, a la gente le gusta el contenido de viajes honesto, que no se trata solo de influencers fingiendo que todo es perfecto. Escribo sobre las dificultades, los vuelos perdidos, la comida que te enferma, las habitaciones de hotel que huelen a pies. Cosas de la vida real. ¿Se va a convertir esto en realidad? Me hice un gesto vago. Voy a convertir esto en una entrada de blog titulada El tipo cuya esposa lo dejó en Cancún sin pedir permiso, dijo Sofía con seriedad, y yo cambiaría todos los nombres. ¿Serías Marcos o algo así? ¿Marcos? Bueno, tú eliges. ¿Y el tipo que por fin despertó? Sofía sonrió. Me gustó. Muy motivador. Cuando me preguntó si extrañaba a Carla, dije la verdad más grande de la semana. Perdí la versión que imaginaba de ella. Resulta que esa versión había caducado. Sofía se rió tanto que casi derramó su bebida. Es la mejor frase de ruptura que he escuchado. La robaré para el blog. Se agradecen las regalías. Pasamos el resto de la noche bajo esas luces de colores. Y me di cuenta de algo. Hacía años que no me reía tanto. Risa de verdad. De esas que salen de lo más profundo de ti en lugar de ser solo un ruido educado. Con Carla, siempre me reía de sus chistes, sus historias, su actuación. Sofía, me reía porque las cosas eran realmente graciosas. Mi teléfono sonaba repetidamente. Durante la cena, para cuando nos fuimos,
Tenía 43 mensajes nuevos de Carla, cada uno más desesperado que el anterior. El último simplemente decía, no sé qué más decir. Respondí con una sola frase. Quizás intente decir lo siento. Luego añadí, no, en realidad, no. Guárdalo para alguien que todavía crea en ti. No envié la segunda parte. Hay cosas que no necesitan decirse. De vuelta al hotel, Sofía me dio una palmadita en el hombro. ¿Estás bien? Sí, dije, sorprendida de ver que era cierto. De verdad, es raro que yo esté bien mientras mi matrimonio se desmorona a kilómetros de distancia. No raro. A veces las cosas tienen que desmoronarse para que mejoren. Además, tu matrimonio se desmoronó en el momento en que ella cambió ese vuelo. Ahora solo ves los escombros. Paramos en mi hotel y Sofía me miró con una mezcla de preocupación y orgullo. ¿Has cambiado para mejor esta semana? Sí, dije, pensando en mi libreta llena de límites y mi teléfono lleno de mensajes que no tenía prisa por leer. Dejé de ser el chiste. Sonrió y le dio la vuelta al titular. La vi alejarse. Luego subí a mi habitación y volví a mirar el teléfono. Carla había llamado 17 veces más, dejando mensajes de voz que no había escuchado. Envié mensajes que no leí porque, entre los tacos, las ruinas y las luces de colores, me di cuenta de algo. Pensó que me había dejado en México, pero en realidad, me había liberado. Y, sinceramente, eso fue lo más gracioso de todo. A la octava mañana, me desperté y decidí ser cruel. No de forma destructiva, no de una forma que arruinara su vida, sino de esa forma dulce y justa que parece justicia poética envuelta en un regalo kármico. Había estado dándole vueltas toda la noche. Carla se había pasado la semana anterior tratando mi silencio como si yo fuera el loco, como si yo fuera dramático por no perdonar de inmediato lo que era esencialmente un secuestro matrimonial con un toque de manipulación. Me explotó el teléfono, publicó esos mensajes vagos de Facebook sobre comunicación y matrimonio, e incluso intentó la carta de Dios. Nada funcionó, y casi podía sentir su pánico latiendo por la red de mi teléfono. Así que decidí darle exactamente lo que ella me había dado: incertidumbre. Abrí los mensajes, hojeé la telenovela que me había enviado durante la noche. En serio, había escrito más palabras pidiendo atención que una novela larga, y escribí una frase sencilla. Gracias por esto, Sofía ha sido la más amable. La leí 3 veces, asegurándome de que tuviera un tono casual y misterioso. Ni malo, ni cruel, solo informativo. Luego pulsé enviar y esperé. El tiempo de respuesta fue impresionante. Mi teléfono empezó a sonar antes de que pudiera colgar. 1, 2, 3 veces. Rechacé cada llamada con la satisfacción de quien tacha el último punto de su lista o encuentra una factura en el bolsillo. Empezaron a llegar como balas de metralladora. ¿Quién es Sofía? Miguel, contéstame. ¿Qué significa eso? ¿Hablas en serio? Di un sorbo a mi café, el buen café de la cafetería, no el agua tibia del hotel, y sonreí. Sofía apareció frente a mí, sabiendo ya, de alguna manera, que había apretado el gatillo de lo que, en broma, llamábamos operación hacerla sudar. Lo hiciste, ¿verdad? Dijo, sin siquiera preguntar. Puede que haya mencionado tu nombre. Y está enloqueciendo. Le enseñé mi teléfono, que ahora estaba teniendo un ataque de notificaciones. Sofía abría los ojos como platos con cada mensaje. Dios mío, te llamó 71 veces en 30 segundos. Ya van 73. Es terca. Lo admito. Sofía se sentó frente a mí, mirando su teléfono como si fuera un experimento científico interesante. ¿Qué vas a hacer? Déjala en paz, dije, usando la frase que Diego me enseñó anoche por teléfono. Que se sienta exactamente igual que cuando me desperté con ese mensaje de despedida. Mi teléfono no paraba de sonar. Los mensajes de voz se acumulaban como nieve en una tormenta. Cada uno probablemente más loco que el anterior. Casi podía oír a Carla en espiral a kilómetros de distancia, que era la distancia perfecta para que yo estuviera en una de sus espirales. ¿De verdad estás disfrutando esto?, observó Sofía. Es malo. No. Ver cómo se desenvuelve el karma en la vida real es un entretenimiento que subestimamos. Además, te merecías un poco de venganza. Llevas una semana en el buen camino. A veces hay que tomar la ruta panorámica y explorar el terreno. Dejé pasar unas horas más. En ese tiempo, los mensajes de Carla pasaron de la ira al pánico, a algo que solo podía llamar un ataque de pánico total. Esto no tiene gracia. Me estás asustando. ¿Es Sofía la razón por la que me ignoras? No puedo creer que me hayas hecho esto. Eso último me hizo reír a carcajadas. No podía creer que le hiciera esto. La mujer que me dejó en el extranjero se molestó de que siquiera mencionara vagamente a otra mujer. La audacia fue realmente olímpica. Alrededor del mediodía,
Por fin contesté. No porque me sintiera mal, sino porque quería escuchar su reacción de inmediato. Piérdete, Miguel. Prácticamente gritó al teléfono. ¿Quién demonios es Sofía? Sofía, dije con calma, como si estuviéramos hablando del tiempo. Me ha estado ayudando esta semana. Ya sabes, desde que me arrestaron y todo eso. Ayudándote. ¿Qué significa eso? Significa que se ha asegurado de que no me muera de hambre, me pierda o sufra una crisis nerviosa mientras lidio con el hecho de que mi esposa cometió lo que estoy bastante seguro de que es un delito federal. Estaba sentado en una cafetería en Puerto Vallarta, tomando un café negro tan fuerte como el calor mexicano, cuando vibró mi teléfono. Era Carla al otro lado, caminando de un lado a otro como cuando sabía que estaba perdiendo una pelea. Deja de armar un escándalo, Javier, dijo, con un tono que mezclaba ira y desesperación. No era nada serio, solo una broma. Estás exagerando. Es broma. Casi me atraganto con el café. Claro, Carla. Dejarme tirada en el aeropuerto a las 5 de la mañana, sin billete, sin avisar, es pan comido, ¿verdad? Como tirar confeti o jugar a la lotería. Tomé un sorbo de café, sintiendo como la amargura se apoderaba de mí junto con la rabia que llevaba días conteniendo. Mientras tanto, Rosa, sentada frente a mí, contenía la risa y me hacía un gesto de aprobación con el pulgar, como si fuera un matador enfrentándose a un toro. Me pregunta si Rosa está soltera, respondí con voz serena, pero con un toque de sarcasmo que no esperaba. ¿Por qué te interesa ahora? Me dejaste aquí, ¿recuerdas? Pensabas que me quedaría ahí sentada llorando en un rincón, esperando a que cambiaras de opinión. Llevo toda la semana intentando llamarte, gritó, pero le temblaba la voz. Siempre le temblaba cuando se daba cuenta de que no tenía el control. Qué raro, dije, porque mi teléfono no sonó hasta que descubriste que ya no te perseguía. Rosa arqueó las cejas, casi aplaudiendo. Estás siendo cruel, Javier, dijo Carla, y yo ya sabía el truco. Las lágrimas brotaban cuando se le acababan los argumentos. ¿Cruel? ¿Yo? Mira, el viejo Javier podría haberse tragado eso, disculparse por hacerte sentir mal después de... Tú me dejó abandonado. Pero este tipo está en un descanso. Estoy harto de ser tu alfombra emocional. Silencio. Un silencio denso, como si intentara descifrar quién era ese tipo que ya no se arrodillaba ante ella. Estás con Rosa, ¿verdad? ¿Pasa algo? Preguntó con la voz entrecortada. Me reí. Reí a carcajadas, como hacía tiempo que no lo hacía. Carla, me dejaste en México como si fuera una broma. No intentes meterte en mi vida ahora. Ese barco ya zarpó cuando tomaste ese vuelo sola. ¿Esa es la respuesta o no? Insistió, llorando de verdad. Bueno, ahí va. Relájate, es solo una broma. Le devolví sus palabras como un puñetazo que no vio venir. Y colgué. Rosa me miró boquiabierta. Usaste sus palabras en su contra, Javier. Eso fue. Joder, fue brillante. Empezó a aplaudir lentamente, como si acabara de marcar un gol en la final del Mundial. Estuvo genial, pregunté, solo para confirmar. ¿Genial? Eso fue perfecto, tío. Pura poesía. El teléfono volvió a sonar, con el nombre de Carla parpadeando en la pantalla. Lo dejé sonar, sintiendo algo diferente en mi interior. No era venganza, no era ira. Era equilibrio. Por primera vez en años, no llevaba todo el peso sola. ¿Sabes qué es gracioso? Le dije a Rosa, mientras el teléfono vibraba sin parar. No siento ni una pizca de culpa. Ni debería, respondió con una sonrisa cómplice. Jugó sucio y se llevó su merecido. Ahora solo disfruta de la entrega de trofeos. Salimos de la cafetería, con el teléfono aún vibrando en el bolsillo, exigiendo una atención que no estaba dispuesta a prestar. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control de mi vida. Carla pensó que podía jugar conmigo y que lo tomaría con calma. Pero bueno, yo también sabía jugar, y se me daba mucho mejor de lo que ella imaginaba. Para la segunda semana de mi liberación mexicana, como llegué a llamarla, las cosas se habían puesto patas arriba en casa. La broma de Carla ya no hacía reír a nadie, excepto quizás a ella misma. E incluso ella empezaba a darse cuenta de que la broma le había salido mal. Al 10º día, mi amigo Miguel me llamó mientras desayunaba con ganas con vistas al mar. Javier, hermano, me dijo, intentando contener la risa, no te vas a creer lo que está pasando aquí. Es como ver cómo se derrumba un castillo de naipes, y Carla es la casa. Me reí, acomodándome en la silla del balcón, con el teléfono en altavoz para que Rosa, que se había convertido en mi confidente oficial, pudiera oírlo todo. Cuéntame, anda, está buenísimo, le pedí, ya imaginando el circo ardiendo. ¿Recuerdas esa publicación suya en Facebook, hablando de
comunicación en el matrimonio. Empezó Miguel con la voz cargada de ironía. Sí, su prima, Ana, le preguntó qué demonios había pasado para que empezara esa charla. Y Carla, siendo Carla, decidió contarlo todo, creyéndose la heroína. Publicó: ¿te lo puedes creer, que cambió mi vuelo, en broma, para darme un tiempo a solas en México, y que yo le estaba dando mucha importancia? Rosa, que estaba a mi lado, casi derramó su jugo de naranja. ¿Publicó eso? Así sin más. Exacto, confirmó Miguel. Y luego la tía Lupe, la que no aguanta tonterías, envió un comentario diciendo: abandonaste a tu marido en el extranjero y te sorprende que esté cabreado. ¡Qué revuelo! Negué con la cabeza, medio riendo, medio incrédulo. ¿Y qué más dijeron?, pregunté, mientras Rosa se inclinaba hacia adelante, absorta, como si fuera el final de una buena telenovela. ¿Por dónde empiezo?, preguntó Miguel. Tu madre solo envió un signo de interrogación, y vaya, fue como una puñalada por la espalda. Mi prima Laura escribió un largo mensaje diciendo que esto no es una broma, sino pura manipulación. Mi esposa, Sofía, publicó un enlace a un artículo sobre comportamiento narcisista. Incluso mi tía Carmen, que nunca comenta nada, escribió: esto explica muchas cosas de su matrimonio. Qué pena. Los ojos de Rose estaban abiertos como platos, casi aplaudiendo de nuevo. ¿Y sus amigos? Alguien defendió a Carla. Al principio, sí, dijo Miguel, divertido por el espectáculo. Sus amigos de siempre se inventaron eso de: Carla es espontánea, Javier exagera. Pero luego la gente empezó a soltar la baba. ¿Recuerdas cuando le pidió prestado el coche a Mariana y lo devolvió con el depósito vacío y una multa de tráfico? Mariana armó un escándalo, con foto incluida de la multa. Luego otros empezaron a contar historias similares. Fue como si se hubiera roto un dique, solo que el dique estaba hecho de quejas contra Carla. Me quedé callada un momento, intentando conciliar la imagen que tenía de Carla, esa mujer espontánea y llena de vida que defendía sin siquiera pensarlo, con la realidad que, al parecer, todos veían menos yo. ¿Entonces quieres decir que prácticamente la lincharon en Facebook?, preguntó Rosa con una sonrisa pícara. No la lincharon, corrigió Miguel, sino que la expusieron. La publicación tiene unos 200 comentarios, y quizá 5 la defienden. El resto son solo personas que la atacan o cuentan sus propias historias de terror sobre Carla. Cuando colgué, Rosa y yo nos quedamos mirando el océano, las olas rompiendo contra la playa de Puerto Vallarta. ¿Estás bien, Javier?, preguntó, con ese aire de quien sabe que, aunque sea una victoria, todavía nos afecta. ¿Sabes? Es como si hubiera pasado 3 años viviendo una mentira, y ahora estoy de vuelta en el mundo real. Todos la vieron, menos yo. No es exactamente así, dijo Rosa, mirándome fijamente. Sí que lo viste. Simplemente te convenciste de que lo estabas viendo mal. A la mañana siguiente, mi teléfono era como una feria. Un mensaje de Laura: Javier, ¿has visto lo que está pasando en Facebook? Llámame rápido. Otro de mi madre: hijo, tenemos que hablar de Carla. Esto es serio. Y, sorprendentemente, incluso la madre de Carla me envió un mensaje: Javier, perdóname, nunca imaginé que haría algo así. No sé qué le pasa. Ese mensaje me dejó paralizada. La madre de Carla, que siempre la defendía como una santa, ahora se disculpaba. Era una señal de que el castillo de Carla se estaba derrumbando. Llamé a Laura, quien contestó antes de que terminara el primer tono. Por favor, dime que viste la publicación, dijo, yendo al grano. Miguel me contó lo principal, respondí, acomodándome en el porche con Rosa, que ya se estaba convirtiendo en mi compañera de chismes. ¿Lo principal? Javier, eso no es suficiente. La gente está criticando a Carla, y se lo merece todo. ¿Sabes cuántos mensajes he recibido de gente aliviada de que por fin alguien haya dicho la verdad sobre ella? 23, hermano. 23. 23 personas. Cada una con una historia sobre Carla que nunca quise escuchar. 23 personas que guardaron silencio, quizá por lástima, mientras yo hacía malabarismos constantemente para justificar sus acciones. ¿Y ahora qué dice?, pregunté con curiosidad. Se está haciendo la víctima, dijo Laura, con un tono entre divertido y desprecio. Publicó un pequeño mensaje diciendo: es triste que la gente no entienda tu chiste. Pero ya nadie se lo cree. Incluso sus amigos de la universidad dan un paso atrás. Como: mira, Carla, esta vez te pasaste. Esa noche, recibí un mensaje del jefe de Carla, Roberto, ese tipo tan majo que conocí en unos eventos de estudios de arquitectura. Me escribió: Javier, espero que estés bien. Me enteré del lío en México. Si trata a los clientes como te trata a ti,
Vamos a tener una conversación seria cuando regrese. Ánimo, amigo. Se lo enseñé a Rosa, quien abrió mucho los ojos. ¿Su jefe habla de ponerla en la cárcel por esto? Menuda estafa. Me equivoco al no sentir ni una pizca de lástima. Pregunté con una media sonrisa. Nada de eso, dijo Rosa, riendo. Hizo la cama, ahora que se acueste en ella. Jugó sucio y se ganó el trofeo de la vergüenza. El teléfono no paraba de sonar. Amigos me enviaron apoyo, primos querían saber si estaba bien. Incluso un viejo amigo de la universidad que no me había hablado en años me dijo. Siempre pensé que Carla era un poco intensa, pero nunca quise involucrarme. Sin embargo, quien realmente me impactó fue mi jefe, Carlos. Javier, si necesitas más tiempo, avísame. La broma de tu esposa llegó a la oficina. Recursos Humanos quiere ofrecerte apoyo con nuestra política de bajas por crisis familiar. Estamos contigo. Me quedé mirando el mensaje, atónita. Mi jefe lo sabía. Recursos Humanos lo sabía. La historia se había extendido como una bola de nieve, pasando de Facebook a la vida real. Y todos, de principio a fin, parecían estar de acuerdo. Carla se había pasado de la raya. ¿Sabes qué es raro? Le dije a Rosa mientras cenábamos con el sonido del océano de fondo. Pensé que me sentiría satisfecha, como diciendo, ¿ves? No estaba loca. Pero me siento agotada. Así son las cosas, Javier, dijo, con esa mirada de quien ha pasado por mucho. Pasaste años intentando convencerte de que su forma de ser era normal. Ver que todos sabían la verdad no borra este desastre de la noche a la mañana. ¿Cómo entiendes tanto de esto? Pregunté, riendo. Terapia, amigo. Mucha terapia. Lo suficiente para que Freud dijera, tranquilo, ya basta. Se rió, pero luego se puso seria. Estás procesando años de confusión de golpe. Date un respiro. Más tarde, vi que Carla había publicado otro estado en Facebook. Alguien me envió una captura de pantalla en cuestión de minutos. Esa noche, mientras tomaba una cerveza fría en el porche, mi teléfono volvió a sonar. Era una captura de pantalla de la nueva publicación de Carla en Facebook, que alguien me envió rápidamente. Decía, me estoy tomando un descanso de las redes sociales para centrarme en mi salud mental y mi sanación. Espero que todos los que me acompañaron hoy se sientan bien consigo mismos. En serio, ¿qué había sanado? Mi vergüenza. Los comentarios fueron implacables. Uno decía, Carla, dejaste a tu marido en México. Apaga el teléfono y ve a reflexionar. Otro, con más de 60 me gusta, decía, ¿necesitas sanación? Intenta buscar en Google cómo disculparte sin ser manipuladora. Me reía a carcajadas, casi derramando la cerveza. Apagué el teléfono y me quedé mirando el océano, las olas rompiendo bajo la luz de la luna en Puerto Vallarta. De vuelta en Kentucky, Carla enfrentaba las consecuencias de sus decisiones por primera vez en su vida. Nadie se tragaba sus excusas. Nadie arreglaba su desastre. Por primera vez, sentía el peso de lo que había hecho. Y, al parecer, ese peso era tan incómodo que necesitaba sanar. ¿Crees que aprenderá algo de esto? Preguntó Rosa, mirando al mismo horizonte que yo. ¿De verdad? Lo dudo, respondí con un suspiro. La gente como Carla no cambia. Simplemente encuentra un nuevo escenario para ofrecer el mismo espectáculo. Cínico, pero tiene sentido, dijo Rosa, riendo. 3 años casado con ella te enseñaron mucho. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje de la madre de Carla. Javier, te debo una disculpa. Pasé años justificando su comportamiento, diciendo que solo era un espíritu libre. Ahora veo que me equivoqué. Tiene que madurar. Te mereces algo mejor. Perdóname. Lo leí 2 veces, casi con incredulidad. Se lo enseñé a Rosa, quien negó con la cabeza. Incluso su madre. Eso debe doler. Sí, dije. Pero quizá eso es lo que necesita. No que la protejan de la realidad, sino que la realidad finalmente llame a su puerta. ¿Responderás si llama? Preguntó Rosa. Ni hablar, respondí, levantando mi cerveza. Brindo por las consecuencias, que finalmente están llegando. Rosa chocó su botella con la mía, riendo. Por las consecuencias, Javier. Esa noche mexicana, con el sonido de las olas y la suave música de fondo, me di cuenta de algo. El chiste no había cambiado, por fin había revelado la verdad. Y la verdad era que Carla siempre había sido el chiste, y solo ahora lo veía con claridad. Decidí quedarme un mes más en México. No porque estuviera huyendo ni escondiéndome, sino porque, por primera vez en años, tomaba una decisión solo por mí. No por lo que Carla quería, ni para mantener la paz, ni para ser el buen esposo. Solo porque yo quería.
Y lo que quería era quedarme allí, sintiendo el sol, el mar, la libertad. Mi jefe, Carlos, era un encanto. Después de que la historia de la broma de Carla llegara a la oficina, me dijo: Javier, tómate todo el tiempo que necesites. Tienes muchísimos proyectos, y vaya, el equipo está impresionado con cómo lo estás llevando. No le dije que llevarlo bien básicamente significaba comer tacos, beber cerveza y hacer como si mi celular no existiera. Empecé a teletrabajar y sorprendentemente, fue más fácil de lo que imaginaba. Sin la carga de gestionar el caos de Carla, tenía energía de sobra. Me levantaba temprano, terminaba de trabajar antes de comer y pasaba las tardes explorando con Rosa o sentada en la playa, leyendo libros que siempre había querido leer pero para los que nunca había tenido tiempo. ¿Sabes qué? Tenía tiempo de sobra. Antes lo había estado malgastando todo con Carla. Con Rosa, todo fluía sin presión. Sin etiquetas, sin conversaciones serias sobre quiénes somos. Tomábamos café juntas casi todas las mañanas, trabajábamos en silencio con nuestras laptops y luego salíamos a explorar. A veces, era un restaurante nuevo que había encontrado en su blog. A veces, simplemente estábamos sentados en la playa, sin complicaciones, sin dramas. ¿Sabes qué es raro? Le pregunté una tarde mientras editaba fotos para el blog. Estoy tan ligera, siento que he olvidado lo que es vivir sin esta paz. Estábamos en nuestro café de siempre en Puerto Vallarta, ese rinconcito que prácticamente se había convertido en nuestra oficina improvisada. Miré a Rosa y le dije: amigo, soy más feliz ahora, con el matrimonio desmoronándose, que en estos 3 años con Carla. Levantó la vista de su portátil, se ajustó las gafas y sonrió. No tiene nada de raro, Javier. Por fin te liberaste de ese pesado equipaje que te echaban encima. Ahora viajas ligero, sin ningún peso extra. Es una metáfora de viaje, ¿verdad? Pregunté riendo. Todo puede pasar si queremos, respondió con ese aire pícaro. Pero en serio, llevaste una mochila enorme con los problemas de Carla durante 3 años. Claro, ahora parece que vuelas sin ella. Ni siquiera me había dado cuenta de cuánto pesaba, dije, negando con la cabeza. Es como subir de peso poco a poco, no te das cuenta hasta que alguien te pregunta por qué caminas torcido. Mi teléfono vibró. En las últimas semanas, esto había ocurrido con menos frecuencia. Los intentos de Carla de llamarme habían pasado de ser diarios a ocasionales, y ahora eran escasos. Al parecer, el escándalo de Facebook le había hecho darse cuenta de que no era la víctima, aunque dudaba que hubiera aprendido la lección. Era Miguel. El mensaje decía: Javier, Carla ha contratado a un abogado especializado en divorcios. Pensé que debías saberlo. Me quedé mirando la pantalla un segundo, esperando la sorpresa, tristeza, pánico, lo que fuera. En cambio, sentí un alivio absoluto, como si soltara un suspiro que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. Alivio, le dije a Rosa, mostrándole el mensaje. Así me siento. ¿Qué quieres decir? Preguntó, inclinándose hacia adelante. Como si acabara de salir de una prisión que ni siquiera sabía que estaba cumpliendo. Libertad condicional, ¿sabes? Rosa extendió la mano por encima de la mesa y me estrechó la mía. Perfecto. Esa es la reacción correcta, amigo. Volví a llamar a Miguel, poniéndolo en altavoz para que Rosa pudiera oír. ¿Cómo te enteraste? Pregunté. Lo publicó en Facebook, pero indirectamente, explicó. Esas publicaciones vagas, como, a veces las decisiones más difíciles son las correctas, con una foto de ella triste bajo la luz del atardecer. Alguien le preguntó si estaba bien, y ella respondió que había solicitado el divorcio. Rosa soltó una carcajada mezclada con incredulidad. Tomó la decisión difícil. ¿De verdad que sí? Esa es Carla, dije, poniendo los ojos en blanco. Reescribe la historia para que siempre sea la heroína valiente, en lugar de la problemática que cosecha lo que sembró. Heroína del caos, dijo Miguel, riendo. Usaré ese apodo. Hablamos un poco sobre lo que nos esperaba: contratar a un abogado, gestionar el papeleo, decidir qué hacer con el apartamento, las cosas que habíamos acumulado. Esas tareas aburridas de desenredar un nudo. Pero nada parecía urgente ni abrumador. Eran solo puntos de una lista, y siempre se me han dado bien las listas. Después de colgar, Rosa cerró su portátil y me miró con esa expresión seria de quien quiere llegar al fondo del asunto. ¿Y ahora qué, Javier? ¿Qué vas a hacer a largo plazo? ¿De verdad? No lo sé, respondí. Divorciarme, claro. Probablemente buscarme un nuevo apartamento, ya que el nuestro está lleno de manchas de vino y malos recuerdos. Seguir trabajando, seguir viviendo. Quizás ir a un psicólogo para entender por qué pasé 3 años en un matrimonio que me hizo infeliz. Son planes sólidos, dijo con cuidado. Pero, ¿qué quieres de verdad?
No lo correcto ni lo responsable. ¿Qué quieres de verdad? Lo pensé, mirando por la ventana del café. Turistas tomando fotos, lugareños yendo y viniendo. El mundo pasando sin preguntarme. Quiero que siga así, dije finalmente. No el divorcio ni el drama, sino esta sensación de despertar sin preguntarme. ¿Qué crisis viene hoy? Quiero teletrabajar a veces, viajar más. Tomar café con gente que me haga reír, no que me ponga ansiosa. Esos deseos son reales, dijo Rosa sonriendo. Pero crees que es solo una fase mexicana, que se irá cuando vuelvas a la rutina. La vida real es lo que tú haces de ella, respondió con un brillo en los ojos. Pasaron las semanas y empecé a reconstruir mi vida, como yo quería. Contraté a una abogada de divorcios, Clara, una mujer que escuchó mi historia y me dijo, con la sonrisa de quien lo ha visto todo, Javier, esto será fácil. Carla no tiene mucho lo que aferrarse, ni legal ni moralmente. Empecé a buscar apartamentos por internet, queriendo un lugar propio. Sin espacio para los desastres de los demás ni las compras descabelladas. Una habitación sencilla cerca de un parque, porque descubrí que me gustaba correr cuando no tenía la cabeza llena de estrés. Llamé a mi familia y, por primera vez en años, hablé con ellos de verdad. Nada de respuestas cortas para evitar preguntas sobre la boda. Resultó que eran increíbles cuando no gastaba toda mi energía fingiendo que todo estaba bien. Y, por supuesto, pasé más tiempo con Rosa. No fue exactamente una cita, ninguna queríamos etiquetarlo. Pero fue ligero, natural, completamente diferente del caos que experimenté con Carla. 3 semanas antes de volver a casa, estábamos en la playa que ya era nuestra. Todos los días nos sentábamos allí a contemplar el atardecer, con el cielo llenándose de naranja, rosa y morado, como si fuera un cuadro hecho solo para nosotros. ¿Sabes de qué me di cuenta?, dijo Rosa, dibujando en la arena con el dedo. Es la primera vez en años que he pasado tanto tiempo con alguien sin querer irme. ¿Es un cumplido o una broma?, pregunté riendo. Un cumplido, idiota, respondió con una sonrisa. Me gusta estar contigo. Eres el primer chico en mucho tiempo que no me hace sentir que necesito estar siempre activa. Lo mismo digo, dije. Eres como, tranquilo en forma humana. No cuesta nada, ¿sabes? Nos quedamos en silencio, pero era un buen silencio, tranquilo, sin tensión. Con Carla, el silencio siempre indicaba una reprimenda o alguna decisión loca que había tomado sin decirme nada. Con Rosa, era solo silencio, sin crisis, sin traducción. En 3 semanas te vas, dijo de repente. Sí, respondí. Y luego, entonces empezaré mi vida real. La que no me hace ser un actor secundario en un circo ajeno. ¿Y México? ¿Lo extrañarás? Claro. Pero creo que extrañaré más esta versión de mí si no la llevo conmigo. Rosa sonrió. Buena respuesta, Javier. Esa noche, mi teléfono vibró con un mensaje de Carla. El primero en días. Espero que estés feliz. Conseguiste lo que querías. Se lo enseñé a Rosa, quien puso los ojos en blanco con tanta fuerza que pensé que se estaba poniendo bizca. Conseguiste lo que querías, repitió, incrédula. Como si planearas quedarte abandonada en México durante unas largas vacaciones. ¿Debería responder?, pregunté. ¿Qué dirías? Pensé, viendo desaparecer el sol en el horizonte. Podría echarle en cara que fue ella quien pidió el divorcio. Podría enumerar cada cosa mala que había hecho en estos 3 años. Pero al final, borré el mensaje y guardé el teléfono. Nada, dije. No hay nada que decir que cambie nada. Mira qué madura, dijo Rosa, dándome una palmadita en el hombro y riendo. Estoy orgullosa. Al oscurecerse el cielo, me di cuenta de algo. Carla pensó que dejarme en México era una broma pesada, una lección que me estaba enseñando. Pero al final, fui yo quien me liberó. Me liberó de pensar que tenía que arreglarlo todo, de creer que el amor significaba soportar el caos y justificar lo injustificable. Me liberó para descubrir quién soy cuando no soy el refugio de nadie. Allí, sentada en la playa, con Rosa a mi lado, riéndome sin angustiarme, planeando una vida sin crisis, estaba bien. ¿Sabes qué es gracioso?, pregunté, mientras las estrellas empezaban a aparecer. ¿Qué?, preguntó Rosa. Carla pensó que abandonarme sería divertidísimo. Y al final, lo fue, solo que la broma era para ella. Rosa rió. De esas que salen del alma. ¿Convertir el trauma en comedia? Eso es salud mental, Javier. Aprendí de ti, respondí riendo. Caminamos de vuelta al hotel, con el cielo estrellado, y pensé en cómo, hace 3 semanas, era un tipo perdido, descalzo, intentando comprender qué había pasado con mi matrimonio. Ahora, solo era un tipo que sobrevivió, creció y salió adelante con límites claros y un nuevo amor por los tacos bien hechos.
Carla quiso burlarse de mí, pero la broma le salió mal. Y yo, nunca había sido más feliz. Otra historia llega a su fin. ¿Qué te pareció? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia, considera unirte a nuestra comunidad suscribiéndote. Significa mucho para nosotros. Para más historias como esta, mira los vídeos recomendados en pantalla. Nos vemos luego.